Le voy a pedir que, si es posible para usted, se ponga de pie, saque su Biblia y váyase al capítulo 1 de Romanos, que es donde vamos a estar estudiando, ¿ok? Si no tiene una Biblia, solamente levante su mano, lo sugiere, le pueden dar una. Si no tiene una Biblia en su casa, se puede llevar esa que le van a prestar, pero si tiene una, le vamos a pedir que la deje para que otra persona la pueda usar. Si se lleva esa Biblia que le van a prestar, el único requisito es que la lea, ¿ok? No tiene ningún costo, el único problema es que la tiene que leer. Romanos 1, y vamos a estar leyendo del verso 24 al verso 32. Y la escritura dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Señor, te damos la honra y la gloria porque eres bueno con nosotros, Señor, y porque tú nos amas y nos quieres prevenir, Señor, de las cosas que este mundo, Señor, nos puede dar, pero que nos llevan a la destrucción. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Leyendo este pasaje, quiero compartir algo con usted en lo cual estoy seguro quizá lo va a sacudir y va a traer quizá en su vida una perspectiva diferente en cómo ver las cosas. Quizá usted conoce personas que están batallando con estas cosas de las cuales vamos a hablar. Quizá usted conoce personas en las cuales han participado en estas cosas, o quizá usted y yo estamos pasando por eso. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? El título del mensaje es: ¿qué pasa si sigo o continúo yo pecando? Y no sé si usted ya ha tomado el tiempo, pero hemos abierto, ¿verdad?, una cuenta en Facebook. Y si usted tiene Facebook, puede buscarnos ahí, Calvario Escondido, ¿ok? Y usted puede ver ahí, vamos a estar poniendo ahí diferentes cosas en las cuales, como ahí está el título del mensaje de hoy y lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque queremos que empiece a ver usted y vamos a tener información, cosas que queremos que usted sepa de esto. Pero en esta sección creo que podemos entender en lo que estamos hablando ya. Se acuerda que la última vez que estuvimos juntos hablamos de las 4 cosas que puede pasar si es que no tomamos en cuenta la advertencia de Dios. Si no permitimos que sea Dios el que esté en nuestro corazón y dejamos que las cosas continúen. Y hablamos de que si no, ¿verdad?, estas van a venir y vamos a ser unas personas rebeldes, vamos a estar siempre en pecado. ¿Sabe por qué? Porque de una manera voluntaria decidimos negar o rechazar el poder de Dios en nuestras vidas. Y ahora lo que quiero decirles, si usted estaba en ese camino, en ese pensamiento en el cual, bueno, pero yo lo rechazo o quiero hacer las cosas a mi manera, y cómo es que Dios quiere obrar en usted, déjeme decirle, hay 4 cosas que van a pasar, que si usted continúa en el pecado, que si usted continúa haciendo estas cosas, se va a dar cuenta de 4 cosas que vamos a ver hoy día. Pero estas cosas tienen que ver con
que nos encontramos de una manera insatisfechos con nuestra vida. Y Dios quiere que encontremos satisfacción. Dios quiere que nos encontremos completos en Él. Porque la verdad, déjenme decirle algo. Usted y yo estamos buscando, ¿verdad que sí? ¿Cómo sentirnos bien? ¿Sí o no? Cuando usted va a un restaurante, ¿qué es lo que espera? Buen servicio, ¿verdad que sí? Comida más o menos, aunque déjenme decir algo, si la comida no está muy buena, pero está bueno el servicio, ¿qué es lo que usted dice? Está bien, vale la pena, ¿verdad que sí? Cuando usted va a comprar algo, ¿qué es lo que espera? Encontrar cierta satisfacción, ¿verdad que sí? Entonces es lo mismo en esta vida. Usted y yo estamos buscando cómo encontrar satisfacción y corremos de un lugar a otro. Algunas personas lo buscan en las drogas, en el alcohol, a otros en las posesiones, a otros en su trabajo, otros en hombres, en mujeres, en lo que usted quiera, quizá en ser padre, en ser hijo, en ser esposo, en ser esposa, en lo que usted quiera. Pero estamos buscando sentirnos bien y no vamos a encontrar satisfacción si seguimos en este camino en el cual no aceptamos que el único que nos puede llenar y el único que tiene la respuesta a nuestras necesidades es Jesús. Y es por eso que muchas personas están en esa balanza en la cual dicen, oh, no está bien, yo sé que Dios esto y que Jesús Él me salvó, pero quiero seguir en esto. Quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Y no se dan cuenta que tienen un problema. Y esa es la primera cosa que usted y yo tenemos que entender. Que si continuamos nosotros pecando, lo único que nos vamos a dar cuenta es que nuestro problema de pecado realmente es un problema que tenemos con Dios. Usted dice, ¿cómo está eso? Oh, déjeme decirle algo. Porque cada vez que usted continúa haciendo su voluntad y rechazando la verdad de Dios en su vida, usted está diciendo, mi pecado es más grande que Dios. Mi pecado es mejor que lo que Dios quiere. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted y yo continuamos pecando, no es que decimos abiertamente, oh, yo rechazo lo que Dios dice, sino que con nuestra vida, ¿verdad?, lo podemos ver. Y sabe que Pablo ya lo dijo desde el verso 18, cuando estaba hablando de esto, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto quiere decir que de una manera voluntaria, ¿sabe? Y luego después en el verso 25 que acabamos de leer, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y después en el verso 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces se da cuenta que cuando usted y yo continuamos en nuestro pecado, lo que estamos diciendo es, yo prefiero tener mi pecado que a Dios. Entonces nuestro problema sí está basado en una naturaleza pecaminosa, pero en realidad tenemos un problema de dónde está Dios o qué es o quién es nuestro Dios. ¿No cree? Y déjeme decirle algo, llegar a este punto de que ponemos a nuestro pecado, nuestros deseos, nuestras ambiciones en el trono de nuestro corazón, no se llega de la noche a la mañana. Es algo que toma raíz en su mente, en su corazón, y usted deja que crezca. Usted permite y se deleita en eso. Déjeme decirle una cosa. ¿Alguna vez usted se ha puesto a soñar despierto y ha dicho algo así como que, ay, si me ganara la lotería? ¿Quién lo ha hecho? No mienta. Sobre todo en esta semana pasada, que era no sé cuánto, ¿verdad que sí? Yo sé que saben cuánto era. ¿Cuánto era? A ver. No, el otro era, el mayor era como 400, ¿no? O algo así, 200. Era un montón de dinero, ¿verdad que sí? Estaba escuchando una persona que dijo, wow, dice, si tú te ganas todo ese dinero, que eran creo como 400, algo así, ¿no? Poco más de 400 millones, dijo, si te lo dan todo junto, el gobierno te va a quitar como la mitad.
Y yo dije, wow, no estaría malo, ¿verdad que sí? O si uno se lo gana, por favor, diezme, ¿ok? ¿Ok? No, pero se da cuenta. Y a veces soñamos, oh, si me ganara la lotería. Oh, si tuviera este tipo de trabajo, ¿verdad que sí? O si tuviera este tipo de automóvil. Si tuviera este tipo de televisión o este tipo de casa. Y lo dejamos en nuestra mente y pasa a nuestro corazón, ¿sabe? Y empezamos a desear esas cosas y empezamos a ver, oh, ¿cómo lo hacemos? Y lo que pasa es que déjeme decirle algo, empezamos a poner esas cosas antes que a Dios. Y empezamos a buscar, ¿cómo puedo obtener eso? ¿Qué puedo hacer? Ahora, déjeme decirle algo, si usted sueña con ganarse la lotería, estaba leyendo un poco, 85% de las personas que se han sacado la lotería han vuelto a ser pobres. Es más, hay uno, ¿ok?, que hace unos pocos años se sacó la lotería, no sé cuántos millones se sacó, y llegó a tener tanta desconfianza en todo el mundo que todo su dinero lo traía en su carro. A los 2 años que se ganó la lotería, le robaron su carro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en eso, empezamos a decir, wow. Pero como le digo, llegamos a hacerlo de una manera voluntaria, en lo cual empezamos a quitar a Dios. Porque vea, Pablo lo dijo 3 veces. Ellos, dice, decidieron quitar a Dios. Decidieron hacer eso. Y no nada más Pablo aquí lo dice, pero sabe, déjenme decirle algo. En Job 21, en el verso 14 dice, ellos le dijeron a Dios, aléjate de nosotros, no queremos tu conocimiento, no queremos tus caminos. ¿Quién es el poderoso o quién es el todopoderoso para que lo sirvamos a Él? ¿O qué provecho hay para que nosotros le oremos a Él? Y el Salmo 10 en el verso 4 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y Dios no está en sus pensamientos. Es ahí donde comienza, ¿sabe? Porque yo le aseguro que usted y yo tenemos la naturaleza de Dios, así como la naturaleza pecaminosa, que nos hace darnos cuenta cuando usted y yo tenemos un mal pensamiento y nos sentimos mal. ¿Verdad que sí? O cuando estamos a punto de hacer algo que sabemos que es incorrecto, viene esa, y algunos dicen conciencia, y es la convicción del Espíritu Santo. De que sabemos que estamos mal, y está en usted, está en mí, decidir continuar haciendo. Entonces usted tiene que darse cuenta de que si su problema es más grande que lo que usted cree que Dios es para usted, entonces usted realmente tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque ha decidido que su problema no es con el pecado, es con Dios. ¿Y en qué lugar lo está poniendo a Dios? ¿En qué lugar lo está poniendo? El verso 25 dice ahí, ellos decidieron adorar a la criatura antes que al Creador. Wow, imagínense. El problema es que estamos, ¿verdad?, cambiando la gloria de Dios por las cosas de esta tierra. Cada vez que usted decide y continúa en su mente, en su corazón, deleitándose en el pecado, usted está adorando el pecado. No, porque algunos cuando hablamos de adorar o de idolatrar, solamente pensamos en prender una veladora, o en cantar un canto, o en tener una figura. No. Déjeme decirle, cada vez que usted decide deleitarse en el pecado y continuar en él, usted está haciendo un altar a su pecado. Y está adorando el pecado. Y puede venir de muchas formas, ¿sabe? Puede venir de muchas maneras. Y el pecado es una manera falsa de adorar aquello que lo lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque usted escoge eso. Usted lo escoge. Nadie lo forza a eso, ¿o sí? Pero déjeme decirle, lo que pasa con nosotros es que subestimamos el peligro que hay en el pecado.
subestimamos el peligro que hay en el pecado. Porque muchas veces usted y yo pensamos que no nos va a hacer tanto daño. ¿Verdad que sí? Y ese es mi segundo punto, ¿sabe? Que cuando usted quiere continuar en su pecado y lo toma de una manera a la ligera, el pecado va a empezar a controlarlo a usted. Cuando el pecado lo tomamos a la ligera, va a empezar a controlar su vida. Le digo esto porque muchas veces usted y yo subestimamos, como le dije, el poder del pecado. Es como si yo le dijera, mira, te vas a tomar este vaso de agua, es posible que te haga daño. Y usted dice, he tomado otras cosas y no me han hecho daño, se lo va a tomar. ¿Lo haría? Algunos de nosotros sí lo haríamos, ¿sabe? Algunos de nosotros lo haríamos. Subestimamos el pecado, ¿sabe? ¿Y cómo es que el pecado nos afecta cuando lo tomamos a la ligera? Primero que nada, déjeme decirle, el pecado lo lleva a perder su dignidad. Yo lo he vivido y he visto a personas que el pecado, por tomarlo a la ligera, los ha destruido. Yo he visto a personas que han empezado a usar droga y sabe que al principio se esconden. No quieren que nadie se dé cuenta. Pero poco a poco eso llega a tomar control de su vida y después ya no les interesa a quien los vea. Y luego después llegan al punto en que no les interesa hacer cualquier cosa para obtener lo que ellos quieren. Yo he visto madres vender a sus hijos. Yo he visto padres prostituir a sus hijas y a sus esposas, ¿sabe? Por obtener la droga. Usted dice, no, yo nunca voy a llegar a eso. Claro que sí. Porque quizá no va a prostituirse físicamente, pero se va a prostituir espiritualmente. Lo va a hacer. Y poco a poco va a empezar a llegar el tiempo en que no le va a importar. No le va a importar lo que la gente diga, lo que piensen de usted. Y no es que tenemos que vivir para eso, sino que no le va a importar si la gente ve o no ve que usted honra o no honra a Dios. Y empieza a perder toda dignidad. En los versos 29 y el 31 dice eso, ¿sabe? Dice, están atestados de toda justicia, ¿verdad que sí? Y todo lo que hacen, ¿sabe? Si usted se da cuenta, es un proceso en el cual va progresivamente aumentando, ¿verdad que sí? Va aumentando progresivamente. Empiezan, ¿verdad? Dice toda injusticia. Y luego después hay fornicaciones, hay perversidades, avaricia, maldad, envidia, homicidios y todo lo demás que usted y yo estamos y somos capaces de hacer. Yo sé, algunos de ustedes piensan, yo nunca haría nada de eso. Sí, usted lo haría. Usted lo haría. Yo lo haría. Porque tenemos eso en nuestro corazón. Si no permitimos que Dios sea el que reine en él, ¿sabe? Lo que pasa es que perdemos eso, ¿sabe? Perdemos la dignidad que Dios ha puesto en nosotros. Luego después, déjeme decirle algo, cuando perdemos la dignidad de eso, Pablo dice que aquí eventualmente nos lleva a pervertir el plan original de Dios. Nos lleva a pervertirlo, ¿sabe? ¿Cómo? Bueno, llega el verso 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice, ¿verdad que sí? Cambiaron el uso de la naturaleza contra el que es el natural. Verso 27 dice, los hombres también dejaron el uso natural de la mujer y se incendiaron en su lujuria unos con otros, dice. Recibieron el pago de su retribución. Cuando oprimimos el conocimiento de Dios en nosotros, ¿sabe? Y lo tomamos a la ligera, es como decir, oh, no tiene nada de malo. Y sabe que le voy a decir, comienza en diferentes maneras. Quizá para usted cuando empieza a hacerle ahí ojitos a su compañera, a su compañero de trabajo, ay, y no, ya comenzó ahí.
su pecado. Ya comenzó. O cuando quizá en su mente empieza a fantasear. Quizá nadie ve lo que usted está pensando, pero cuando usted ve y vea a un hombre o a una mujer con lujuria, ya está pecando. Cuando lo está deseando más que a su esposo o que a su esposa, ya está pecando. Ya lo está haciendo. Y sabe que llega a pervertir el plan de Dios, la naturaleza que Dios tiene para nosotros. Y yo sé que si lo vemos aquí, déjeme decirle algo. Si lo vemos de la manera en que está aquí, y la mayoría de nosotros cuando pensamos en esto, solamente pensamos en un solo pecado, ¿verdad que sí? Y decimos, oh, es el homosexualismo. Y déjeme decirle, sí está hablando de eso aquí. Y dice que es pecado delante de Dios porque no es el plan original de Dios. Y si usted ve, las personas empiezan primero a fantasear en él y dejan que tome raíz en su corazón. Y eso es lo que da fruto después, si no se lo entrega al Señor. Es lo mismo también, déjeme decirle algo, que no es nada más el homosexualismo, pero es cualquier otro pecado que usted y yo permitimos que germine y crezca en nuestro corazón. Porque algunas personas lo pueden ver de esta manera. Oh, no, es que, no. Sí, yo estoy engañando a mi esposa, pero no soy homosexual. Oh, sí estoy viendo pornografía, pero no soy homosexual. Es lo mismo, ¿sabe? Porque usted está destruyendo el plan original de Dios para hacer lo que usted quiere y satisfacer sus deseos carnales. Qué interesante, ¿verdad que sí? Pero algunos decimos, oh no, es que eso es peor. No, no es lo mismo, ¿sabe? Es lo mismo. En la cruz los pecados son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño. Y el amor de Dios es del mismo tamaño para cubrir y para borrar los pecados, ¿sabe? Porque oprimimos y lo tomamos a la ligera. Lo tomamos a la ligera. Estaba leyendo unas encuestas, ¿sabe? Sobre todo ahora en este tiempo, en el cual, si usted se da cuenta, más y más estados están aprobando la unión entre personas del mismo sexo, ¿sabe? ¿Sabe que estaba leyendo algo muy interesante? Solamente menos del 10% de todas las personas que practican ese estilo de vida realmente quieren casarse. Todos los demás, lo único que quieren es convivir, hacer su vida, y el día que quieran moverse a otro lado, hacer su vida y seguir en ese patrón de destrucción. ¿Por qué? Porque no es el plan original que Dios tiene para el hombre, ni para la mujer, ¿sabe? No es el plan original. Así como no era el plan original de Dios que usted tuviera más de un hombre, o más de una mujer. No es el plan de Dios. Una vez estaba hablando con el pastor Juan Domingo y le estaba preguntando, ¿cómo fue cuando tú llegaste aquí a México? Porque él se llama Juan Domingo, se cambió de nombre, ¿ok? Pero cuando empezó a ministrar en México, dice, un problema que yo tenía, Roberto, es que, dice, todos los pastores que yo conocí, dice, tenían su esposa y tenían su amante, a veces hasta dos. Y eran pastores de las iglesias, dice. Yo dije, wow, qué interesante. Dice, pero no te sientas mal, Roberto, porque él sabe que yo soy mexicano. Dice, no te sientas mal, no nada más son los mexicanos, dice, es en todo el mundo. Y dije, wow, qué pervertidos estamos. Pero es esto, ¿sabe? Cuando tomamos el pecado a la ligera, cuando decimos, oh, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. ¿Sabe que tenemos que tener cuidado porque hoy en día el mundo ha confundido a las personas? Y aceptamos ese estilo de vida como si nada. Y decimos, no, es que no hay que juzgarlos. Es verdad, no hay que juzgarlo. Déjeme decirle algo. Me duele mi corazón por esas personas que han sido engañadas por el enemigo. Yo quisiera hacer todo lo posible para ayudarlas a entender cuál es el plan de Dios para sus vidas. Pero tenemos que decirlo tal y como es. Y ese pecado de ese estilo de vida no es nada más para esas personas. Es como le digo, cualquier pecado que usted y yo tenemos.
Pero tenemos que tener cuidado porque ha venido una grande ola de destrucción en la cual si usted y yo no tenemos cuidado va a confundir y destruir a nuestros hijos y a la generación que viene detrás de nosotros. Estaba hablando con una jovencita, ¿sabe? Y esta jovencita estaba hablando conmigo y con mi esposa y nos dijo, yo quiero servir a Dios, dice, no importa lo que tenga que hacer, dice, yo quiero servir a Dios. Yo le digo, ¿tiene novio? Me dice, no, no quiero tener novio, quiero alejarme de todo, dice, yo quiero enamorarme de Dios. Y yo le pregunté algo muy interesante, ¿qué pasa cuando alguien viene de tus amigos o de los jóvenes de tu edad y te preguntan, ¿por qué haces eso? Dice, es muy interesante, me dijo, porque a veces han venido muchachos y me dicen, oh, sabes que me gustas, yo quiero salir contigo. Yo les digo, no, yo no quiero. Dice, y me hacen dos preguntas. La primera es, oh, ¿tienes novio? Yo les digo, no. Y la siguiente es, oh, entonces te gustan las mujeres. ¿Por qué? Porque ya lo ven como algo anormal. Lo ven algo que no es normal, que alguien no quiera tener una relación con un hombre, con una mujer y que quiera enamorarse de Dios. Y la razón que el mundo lo ve de esa manera es porque el mundo no ha encontrado satisfacción en el plan que Dios tenía para sus vidas porque no han querido conocerle a Él. Es lo único, ¿sabe? Pero si usted y yo decidimos hacerlo, nos vamos a dar cuenta de algo. Que si no tomamos el pecado a la ligera, o mejor dicho, que si seguimos tomando el pecado a la ligera, nos vamos a dar cuenta que perdemos un sentido de realidad y es lo que está pasando, ¿saben? En esta sociedad. Lo ven como algo normal y tristemente entre los cristianos hemos llegado a verlo de una manera normal. ¿En qué sentido? Déjeme decirle algo. Usted ve televisión entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Levante la mano el quien la ve y no mienta, por favor. Todos los demás están mintiendo. Son unos mentirosos, ¿ok? Porque yo sé que ven televisión. ¿No se ha dado cuenta que en los últimos 2 años, por lo menos sacan una persona o dos, o hacen referencia a ese estilo de vida? ¿No se ha dado cuenta de eso? Y antes, déjeme decirle algo. Decían, no, es solamente en los programas en inglés. Oh, ¿ha visto Univisión, Telemundo y cuáles son las otras? No sé cuántas hay ya, ¿verdad que sí? Es lo mismo, ¿sabe? Y lo que están haciendo es que están haciendo que la gente empiece a ver como algo normal. Y usted y yo como creyentes lo vemos y decimos, ay no, pero no me va a pasar a mí, o no le va a pasar a mis hijos, no le va a pasar a mi familia. Le va a pasar, si usted no tiene cuidado. Yo le he comentado, yo dejaba a mi hijo ver caricaturas en español los sábados en la mañana. Lo dejaba. 1 o 2 veces dejé que lo viera. Y después me senté con él ahí a ver esas caricaturas. Las caricaturas excelentes, ¿ok? Porque yo quiero que él hable español bien y que él, ¿me entiende? No pierda eso, ¿ok? Porque yo le dije, tú vas a hablar español, tus hijos van a hablar español y tus nietos tienen que hablar español. A mí no me importa qué hagas, pero tienes que hacerlo. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Ya no lo dejo que las vea. Las caricaturas excelentes, los comerciales que salen, era casi pornografía. Dije, mejor, ya no ves nada. Tenemos que ser bien radicales en ese sentido, ¿sabe? Y empezar a formar en ellos esto. No tomes a la ligera el pecado. Y en usted y en mí tenemos que hacer lo mismo. Porque la verdad es que muchas veces usted y yo nos excusamos. Hay personas que vienen y me dicen, ay, pero Roberto, ¿cómo voy a chocar si siempre voy a andar con los ojos cerrados caminando? ¿Cómo es que no voy a dejar de ver y no a esos muchachos que a veces andan todos, o esas muchachas todas? Déjeme decirle algo, usted puede hacerlo. El problema no es que los vea, el problema es que si usted vuelve a mirar y sigue en su mente con su fantasía. Porque
Usted y yo tenemos una mente cochambrosa. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes nunca tiene malos pensamientos? Levante la mano. ¿Ninguno? ¡Qué cochinos! Pero se da cuenta, porque tomamos el pecado a la ligera, nos deleitamos en él, y déjeme decirle, por un momento podemos entender y controlar el pecado, pero cuando usted y yo empezamos a permitir que haga eso raíz en nuestro corazón, no falta mucho para que actuemos en él. Las personas que cometen adulterio, no se crea que se levantan un día y dicen, hoy día voy a cometer adulterio. No. Es porque en su mente han estado maquinando eso. Y han estado en su fantasía. Y nunca se lo entregaron a Dios. Es lo mismo con ese estilo de vida alternativo que dicen, ¿sabe? Está ahí. Y continúan deleitándose en eso y saben que es pecado y que está en contra de Dios, pero deciden no entregárselo a Dios. Usted y yo tenemos que ser persistentes, ¿sabe? ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Si continuamos en ese patrón, en ese estilo en el cual tomamos a la ligera el pecado, dejamos que sea mayor que nuestro Dios y que tome el lugar de Dios, déjeme decirle algo, si persistimos en eso, nuestro tercer punto es que Dios va a dejarnos a nuestra propia voluntad. Dios va a dejarnos a nuestra propia voluntad. Porque Dios nos ama. Él quiere evitarnos ese dolor. Él quiere evitarnos que estemos en esa oscuridad. Pero déjeme decirle algo. Si usted y yo continuamos en eso, Pablo utiliza 3 veces esta frase en el verso 24, en el verso 26 y en el verso 28 dice, por lo tanto, Dios los entregó a la inmundicia. El verso 26, por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Y en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios dice, este es el plan de vida que yo tengo para ti. Estos son los deseos que yo tengo. Se lo dijo a Jeremías, ¿verdad que sí? Yo tengo planes que tú ni te imaginas. Dice, tengo planes de bien y no de mal. Pero si tú no quieres, ok, ve a hacer lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque usted y yo decidimos no seguir lo que el Señor dice. Yo sé que suena horrible, ¿verdad que sí? Que Dios tan malo, que no, pero es que Dios nos dio libertad de escoger. Y lo más lindo de Dios es que déjenme decirle algo. Es que Dios ya nos dijo el plan que Él tiene para nosotros. Y nos dice también el daño que nos va a hacer si continuamos en ese camino. Y la destrucción que hay al final de eso. No lo dice. Bien claro, es el Señor. Si usted lee solamente el capítulo 1 de Romanos, se va a dar cuenta. Dios le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que te va a llevar a hacer esto. Te es contra de Dios, va a hacer esto, va a hacer esto. Dice, pero si tú quieres seguir en eso, está bien. Solamente déjenme decirle algo que les dije a las personas que estaban aquí el jueves. El pecado tiene un precio. El pecado tiene un precio y después de un tiempo el pecado va a venir a cobrarle. Yo lo veo de esta manera. El pecado son como las tarjetas de crédito con interés alto. ¿Las conoce esas? Algunos de nosotros sí, ¿verdad que sí? Las tarjetas de interés alto son así. La mayoría de las tarjetas de crédito de interés alto tienen un interés que es el 23% al 27, 29%, algo así. ¿Verdad que sí? Algunos de ustedes lo saben muy bien, dice. Ya, yo sé. Ok, bueno, déjeme decirle algo. Las tarjetas de interés alto, eso es lo que pasa. Usted va y compra un artículo de $100. Ok, está muy bien. Pero le dicen, el interés es el 24 o 25%. ¿Cuánto es el interés? $25, ¿verdad que sí? Qué bueno, son para las matemáticas. Ok, yo tuve que trabajar en eso en la calculadora, ok. Ahora déjenme decirle algo. Le dicen, pero nada más tienes que pagar
$15 al mes. ¿Qué está pagando usted? Ni siquiera los intereses, ¿sabe? Y luego a los 6 meses ya debe un montón de dinero. Y luego después va pasando el tiempo y usted no paga, y se va acumulando y se va acumulando. Y después tiene que pagar 4 o 5 veces más de lo que ese artículo costó. ¿Verdad que sí? Bueno, déjeme decirle, el pecado es igual. El pecado no tiene un interés de 24%, de 25%, de 27%. El pecado tiene un interés tan alto que le va a costar su vida. Porque el pecado va a venir y le va a cobrar. El pecado tiene un alto interés. Pero déjeme decirle algo. Dios tiene la clave para que usted no siga hundiéndose en el pecado. Romanos 1:17, ¿qué dice? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Él provee una salida. Él provee una manera en la cual la justicia de Dios venga sobre nosotros y nos demos cuenta de eso. Hey, déjeme decirle algo. Dios nos da la salida. Pero si usted persiste en eso, Dios lo va a dejar. ¿Ok? ¿Tú quieres continuar en eso? Sigue haciéndolo. Ya no te voy a decir yo nada que lo hagas. Es como cuando la esposa siempre está diciendo al esposo, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, y el esposo ya le dice un día, estoy cansado de que me digas esto, no me digas ya nada. Y la esposa dice, ok, no te voy a decir nada. Y ya no habla. Y después viene, pastor, mi esposa no me habla. Tú le dijiste que no te hablara, ¿verdad que sí? Lo mismo que va a hacer el Señor, ¿sabe? Ahora usted dice, ¿cuál es la cuarta cosa, Roberto? Bueno, la cuarta cosa es esta, es que ¿sabe qué? Algunos de nosotros estamos pensando, yo no estoy en eso, yo no estoy haciendo eso. Es más, yo no tengo deseos de engañar a mi esposo, yo no tengo deseos de engañar a mi esposa, yo no tengo deseos de meterme en ese estilo de vida tampoco. Es más, yo no tengo deseos, Roberto, ni de hacer ni perversidades, ni fornicación, ni avaricia, ni maldad, ni homicidios, ni contendias, ni ser murmuradores, ni detractores. No tengo deseos de eso, ni ser desobedientes a mi padre, nada. Dice, yo no tengo, Roberto. Es más, si trato de no hacerlo. Pero déjeme decirle algo. El punto número 4 es que muchas veces, aunque nosotros no lo hacemos, aceptamos a aquellos que lo hacen y no decimos nada. ¿Sí o no? Yo les he dicho a algunas personas, mira, te voy a decir algo, tú puedes venir aquí a la iglesia. Una vez, venía una pareja, ¿ok? Vinieron y me dijeron, ¿sabes qué? No estamos casados, estamos viviendo juntos. Yo le dije, mira, yo no te puedo decir que dejes de venir a la iglesia, pero cada vez que vengas te voy a recordar eso, que estás viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque tú vas a saber que estás haciendo algo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no quiero que esa persona después vaya a decir, pues yo le dije a Roberto y Roberto me dijo que estaba bien. Y sabe que lo triste es que a veces vienen personas a nosotros y nos dicen, ¿sabes que estoy haciendo esto? ¿Qué piensas? Pues yo no sé. ¿Cómo que no sabe si usted sabe la verdad de Dios? Y no les decimos nada porque utilizamos que, pero Dios dice que tenemos que amar a la gente. Dios nos ama. Es más, nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, pero no lo detiene de decirnos cuando estamos en pecado. ¿O sí? Lo mismo sabe con nuestros hijos cuando los solapamos, ¿verdad que sí? Hey, padres que saben que sus hijos están en pecado y están haciendo las cosas mal y, ay, mi hijito está bien, no te preocupes. No, no está bien. No está bien. Si está en pecado, está en pecado. Que lo tiene que amar, apoyarlo a salir del pecado, claro que sí. Porque la escritura es clara cuando dice en Gálatas, hey, cuando un hermano es encontrado en pecado, ustedes que son más maduros, más espirituales, con mansedumbre, dice, edifíquenlo. Pero lo triste es que hemos caído en esto, porque ve al verso 32, dice
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, dice, sino que también se complacen en los que las practican. Porque hemos llegado muchas veces al punto en que decimos, bueno, pero al menos yo no lo estoy haciendo. Pero usted sabe que alguien lo está haciendo. Usted sabe que alguien lo está haciendo. Muchas veces no decimos nada. Nos quedamos callados. Y el pecado está rampante en nuestra casa, en nuestra vida. Y vienen personas y nos dicen, ay, ¿sabes qué? Estoy engañando a mi esposa, estoy engañando a mi esposa. ¿Qué piensas? ¿Qué necesita un? ¿Verdad que sí? Eso es. Ese es el cuarto punto, ¿sabe? De que aunque usted y yo no lo hagamos, no caigamos en el engaño del enemigo en el cual nos dice que no podemos decir nada. Por eso Pablo después en el capítulo 12, en el verso 2 dice, no te conformes a este mundo, pero sé transformado por medio de la renovación de tu mente para que así puedas probar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Si usted y yo tenemos esa realidad en nuestro corazón, cuando alguien venga y nos diga, ¿sabes qué estoy haciendo? ¿Sabes que estás en pecado? Pero Dios tiene esto, Dios tiene la salida, Dios te quiere ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar yo? ¿Qué puedo hacer por ti para que puedas salir de eso? Y no diga, pues yo no sé. Pues si a ti te hace sentir bien, si eso es lo que Dios quiere para ti. No, Dios no quiere eso para ti. Porque el plan de Dios se lo demostró en la creación. El plan de Dios se lo demuestra a través de las Escrituras. Pero ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta? Déjeme decirle para terminar. ¿Cómo podemos darnos cuenta si es que estamos poniendo a Dios, al pecado antes que a Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos tomando el pecado a la ligera? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que no estamos insistiendo en continuar en un estilo de vida así? De pecado. ¿Sabe cómo? Déjeme decirle algo, es muy interesante. Es a través de que usted y yo conozcamos a Dios. Porque si no llegamos a conocer a Dios, no vamos a entender el plan que Él tiene para su vida. ¿Y cómo es que usted y yo llegamos a conocer a Dios? Es bien sencillo, ¿sabe? ¿Sabe cómo? Yo sé, usted dice, ibas a llegar a eso, yo sé. Déjeme decirle algo, hay muchas personas que me dicen, es que a mí no me gusta leer, pastor, a mí no me gusta leer, tengo problemas para leer. Está bien. Pero le gusta ver televisión, le gusta escuchar música, ¿verdad que sí? Entonces invierta en su vida espiritual, cómprese la Biblia en audio. En sus teléfonos, la mayoría de ustedes tiene teléfonos inteligentes. El mío es más inteligente que yo, ¿sabe? Entonces, puedo bajar una aplicación que tiene audio en el cual puedo escuchar. ¿Sí o no? ¿No le gusta leer? Escuche, porque cuando usted escuche y pone la palabra de Dios en su corazón, lo va a llegar a conocer. No es lo mismo que yo le esté hablando del Dios todopoderoso, del Dios que lo ama. Es que es necesario que usted lo conozca personalmente. Empezar a darse cuenta si usted está teniendo el pecado antes que Dios, si usted está tomando el pecado a la ligera, o si usted en su terquedad quiere continuar viviendo en pecado. La única manera que se va a dar cuenta es, pero ahora es su decisión, ¿sabe? Le voy a decir esto, es su decisión porque usted tiene que tomar una decisión en este momento. Yo no sé en dónde se encuentra usted. No sé con qué pecado está batallando, yo sé con qué estoy batallando. Pero estoy seguro que aquí vemos algunos que estamos batallando en alguna área en nuestra vida que necesitamos rendir a Dios. Que necesitamos decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Vamos a hacer algo, ¿saben? El grupo de alabanza va a subir, vamos a cantar 2 cantos. Y en esos 2 cantos, usted y yo le vamos a confesar a Dios, ¿sabes qué, Señor? Está en pecado. Yo quiero que tú obres en mí. Quiero que tú llegues a ser el primero en mi corazón.
Yo quiero que tú me enseñes a ser una persona radical en tratar con el pecado. En que no me permitas continuar solamente doblegando mi voluntad a mis deseos. Quiero tener tus deseos. Y el pecado ya no lo va a llevar más. Porque déjeme decirle, Dios nos da de su justicia a través de la fe en Cristo Jesús. Y nos enseña a través de su verdad de que poco a poco Él puede transformarnos y renovarnos. Es su decisión hacerlo. Lo voy a invitar a que se ponga de pie. De ahí donde usted está, mientras cantamos este canto, ahí diga, no le tiene que decir a mí, no le tiene que decir a nadie más, pero ahí, usted dígale, Señor, esto es. Y vamos a empezar a vivir una vida transformada. Y vamos a empezar a dejarles saber a otros que Dios tiene poder sobre su pecado. Que Dios tiene poder sobre esas cosas que ellos están batallando. Para que podamos tener una vida de victoria. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos toda honra y toda gloria, Señor, porque tú nos previenes, Señor, de la maldad que hay en nuestro corazón, de la maldad que hay en este mundo, y tú nos das las herramientas necesarias para que podamos, Señor, vencer las tentaciones de este mundo. Te damos toda honra y toda gloria, Señor, y te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos abrirnos delante de ti. Podamos permitir que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor, a tener una vida de victoria. Y que seas tú el que reine en nuestro corazón. Que seas tú el que nos ayude a darnos cuenta, Señor, cuando el pecado quiere tomar, Señor, control de nuestra vida. Que nos demos cuenta, Señor, cuando estamos enterqueciéndonos en nuestra voluntad que nos lleva a la destrucción. En el nombre de Jesús. Si usted necesita oración después de que cantemos estos cantos y de que usted confiese su pecado al Señor, estamos aquí para orar por usted. Solamente no se vaya sin que alguien ore por usted. Queremos animarlo y fortalecerlo en su caminar. Queremos que usted experimente una vida de victoria en Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga.